Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco del concepto de fraseología aeronáutica. Vamos a comenzar por qué es la fraseología aeronáutica y en este punto me encantaría que charláramos un poco de quién genera la fraseología aeronáutica, que es la OASI. La OASI o ICAO en inglés es la Organización de Aviación Civil Internacional, es un organismo dependiente de las ONU, que regula la aviación a nivel mundial. En este caso, la OASI eh, nos da un idioma o un lenguaje de aproximadamente entre 250 y 300 palabras, que es un lenguaje específico para la aviación, para las comunicaciones entre controladores y pilotos, que también incorpora en algunos casos a personal de tierra, tanto es para lo que es de-icing y el rodaje, y las características de este idioma es que hace las comunicaciones claras, concisas y que no se den ambigüedad. Vamos a pensar un poquitito qué significa esto. Veamos, por ejemplo, ¿por qué no se puede utilizar un lenguaje común como el que hablamos normalmente en nuestra vida diaria? Pensemos en esto. Es un poco gracioso ver un pochoclo, pero podría haber puesto una patata o una remolacha, por ejemplo, una papa. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto, estas cosas en común? Que aunque hablemos el mismo idioma, en varios países, por ejemplo en Sudamérica, que se habla en su mayoría el español, todos nombramos a las cosas de manera diferente. Por ejemplo, en Argentina esto se llama pochoclo, pero en otros lados le dicen popcorn o rosetas, ñaco, pipoca, palomitas. Hay un montón de palabras que se utilizan para definir lo mismo. Entonces, la OASI, en vista de esto, y para que no haya problemas con la operación de una aeronave, lo cual sería gravísimo, nos da un lenguaje en común, para que todos hablemos el mismo idioma y no haya posibilidad de malos entendidos. Bueno, ¿cuándo se utiliza la fraseología aeronáutica dentro de las operaciones de aviación? Siempre, siempre, siempre para todas las operaciones de rutina. ¿Cuáles son las operaciones de rutina? Acá como vemos, rodaje en tierra, rodaje hacia la pista, despegue, el ascenso inicial, el vuelo en crucero, el descenso, la aproximación y el aterrizaje. Rodaje posterior al aterrizaje también. También hay fraseología para cuando se realiza una aproximación frustrada y para hacer las esperas estandarizadas. Fuera de eso, cuando ya no alcanza más la fraseología, sí se utiliza el lenguaje común. ¿En qué situaciones? En situaciones, bueno, más adelante lo vamos a ver. Hay una filmina para eso. ¿Cómo se utiliza la fraseología estandarizada? Bueno, hay un ciclo que se llama el ciclo de comunicación del piloto y del controlador, en el que, por ejemplo, si vemos aquí donde dice ATC Clearance, el controlador transmite una autorización de control, el piloto la escucha, la comprende y vuelve a transmitir la misma autorización. Este proceso se llama readback, quiere decir colación. El piloto colaciona, el controlador en ese momento no es que no hace nada, tiene que escuchar nuevamente lo que el piloto le está diciendo y determinar si copió bien el piloto, si es correcta la autorización que copió. Luego, el controlador informa al piloto si fue correcta la colación o si tiene que corregirlo. Ese sería el ciclo que tiene que cumplirse para que las comunicaciones sean efectivas. Siempre
se transmite una autorización o el piloto solicita algo, el controlador transmite la autorización y espera, aguarda la colación del piloto para verificar que se ha entendido. No importa cuántas veces tengan que hacerse, pero sí importa que sea claro y que no se dé ambigüedades. Si no entendió el nivel o no sabe si es por encima o por debajo, por ejemplo, cuando le dicen descienda para nivel de vuelo 100, cruce el BOR de Maitango, Quebec, con nivel de vuelo 160 o inferior, es correcto. Ahora, si dice 160 o más y el piloto no sabe si es por encima o por debajo, debe clarificarlo. Bueno, cuando hablábamos de si se puede utilizar el lenguaje común en las comunicaciones aeronáuticas, dijimos que sí, cuando ya no haya previsto una fraseología para alguna situación que está sucediendo a bordo. Por ejemplo, en urgencias o en emergencias. Cabe la aclaración que para urgencias y emergencias hay una partecita de fraseología que indica cómo debería transmitirse un mensaje de un piloto hacia el control cuando está teniendo una situación de estas. Se utilizan dos palabras o dos frases que son pam, pam, pam para urgencias y mayday, mayday para emergencias. Seguramente el mayday ya lo hayan escuchado. Y bueno, luego veremos bien cuál es la diferencia entre urgencias y emergencias. Por ejemplo, acá tenemos un disrupted passenger, en este caso sería una urgencia, ¿sí? Porque no corre peligro el vuelo. Y después tenemos un engine on fire, un fuego en un motor, o también puede ser una emergencia médica. Y eso ya queda a criterio del piloto a cargo, del pilot in command, si va a pedir o no prioridad. Bueno, ¿dónde se encuentra la fraseología estandarizada? Ya vimos que es un lenguaje específico para las operaciones aeronáuticas, que hay muchas situaciones, todas las situaciones de rutina están previstas, que tiene que usarse siempre, siempre, siempre que haya una fraseología estandarizada para eso, que la usan pilotos y controladores y a veces personal de tierra. También los que deberían atenerse en cierta forma a la fraseología para mejorar las comunicaciones, en el caso de despacho, toda la parte que es de letreo y números, también deberían atenerse a las reglas de comunicación. ¿Y dónde está todo eso? En las regulaciones internacionales, que son las emitidas por la OASI, tenemos varios documentos. En el capítulo 12 del documento 4444, en el manual de radiotelefonía, que es específico y que habla de cómo se debe usar la fraseología aeronáutica. En el documento 4444, en el capítulo 12, nosotros tenemos las frases sin los call signs. En el manual de radiotelefonía tenemos cómo aplicarlo, un poco más explicado cada cosa. Y en el anexo 10, en la parte de telecomunicaciones aeronáuticas, el anexo 10 es muy amplio, tiene 10 volúmenes. En el volumen 2 habla un poco de cómo se transmiten las letras, cómo se transmiten los números, cuándo uso cientos enteros, cuándo tengo que decir dígito por dígito, depende de lo que esté transmitiendo. También habla de las nubes, cómo se deben transmitir. Eso en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, cada estado decide si publica o no algún otro documento, o si publica su propia versión de estos documentos OASI. En el caso de la Argentina, por ejemplo, tenemos el PROGEN TM. En el PROGEN TM es en el capítulo 12 también, como en el 4444, se encuentra toda la fraseología aeronáutica. Por ejemplo, United Kingdom tiene el Chapter 413, que habla de radiotelefonía.
Y en la Federal Aviation Administration tienen este que es Pilot Controller Glossary, es una parte, la otra parte está embebida en lo que es el AIM, el Airman's Information Manual. Ahí está toda la fraseología que va a utilizarse, depende del tipo de vuelo que se esté realizando. Bueno, espero que se haya entendido qué es la fraseología aeronáutica, cuándo se usa y dónde la pueden encontrar.